confío en Dios, muy cerca siempre está, en tierra o mar, su protección me da. Que Dios me les bendiga. Este no es un especial, pero voy a compartir con ustedes una poesía que tiene que ver con lo que predicamos anoche y con lo que vamos a predicar hoy también, de cómo nosotros podemos confiar en ese Dios extraordinario que nosotros tenemos y la seguridad de la existencia de Él. Dice esta poesía: que Dios no existe. Quizás por ignorancia lo diga el incrédulo que siga obediente a Satanás, pero yo sé que Dios nada más, con su poder ejemplar, creó el cielo, la tierra y el mar, todo lo que a su capricho y modo quiere el hombre dominar. ¿Dónde está el humano, el inteligente, que niega al omnipotente con la obra de su mano? ¿Quién salió el océano y endulzó el agua del río? ¿Quién creó el calor y el frío? ¿Quién le dio esencia a la rosa y ornamento a la preciosa transparencia del vacío? ¿Dónde está quien ha podido subir a la inmensidad y romper la tempestad de un ciclón enfurecido? ¿Y por qué causa han permitido que se contamine el terreno? ¿Y por qué si el hombre está lleno de virtudes teologales, no acaba con los temporales, las nubes, el sismo y el trueno? ¿Por qué no han hecho un cielo con su ejército variado? ¿Y por qué no han levantado un suelo sobre este suelo, que eviten que el arroyuelo se desborde cuando llueve? ¿Y dónde está quien se atreve en esos inviernos grises evitar que en los países del Polo Norte haya nieve? ¿Por qué no amarran el viento y encarcelan la fragancia? ¿Y no miden la distancia de la tierra al firmamento? ¿Por qué no hacen un convento allá en las regiones bellas? No cuentan las estrellas y dicen cómo se llaman, y a la vez por qué se inflaman los rayos y las centellas. ¿Por qué no han paralizado la marcha del astro rey, imponiéndole la ley de estar un año eclipsado? ¿Y por qué no han inventado otro sol que haga derroche de luz en eterno coche y que por los siglos resista, para que entonces no exista el fantasma de la noche? ¿Por qué no han hecho salir el sol por el occidente y en la terraza de oriente de igual forma sucumbir? ¿Quién ha podido medir el agua que hay en los mares y hasta los mundos solares viajar con algún provecho? ¿Por qué cosa no lo han hecho tantos hombres ejemplares? Si Dios no existe, ¿por qué le niegan y lo combaten? Pues entonces que no traten de agrandar la mala fe. Dicen que Dios no se ve. Vayan del mundo en pos y verán que hay más de dos en las plantas. Donde quiera se encuentra la verdadera representación de Dios. ¿Dónde está el hombre fuerte, el intelecto, el precoz, que se le niega la voz invariable de la muerte? ¿Dónde está el sabio que advierte el desenlace futuro? Porque en un sitio oscuro como el sentido visual, la sombra descomunal nos deja un cuadro inseguro. Porque cuando la sequía lo está destruyendo todo, el hombre no busca un modo de hacer llover noche y día. Y cuando la tierra está fría porque el invierno aumenta, ¿por qué el hombre no calienta con un fuego artificial la parte superficial que abarca y ostenta? Por algo sabe el mundo que vive y tiene un nombre, que el más grande, que el más hombre ante Dios es un enano, sino porque con su mano y ciencia no han construido un cuerpo humano nutrido de carne, sangre y hueso. Imposible, porque eso Dios no se lo ha permitido. Y basta con mi creencia, me sobra para tener a Dios y su gran poder muy dentro de mi conciencia. Y los que por indiferencia siguen del mal en pos, que se adapten a su tez, que yo sigo arrodillado como Cristo en el sagrado tabernáculo de Dios. Amén. Ok, espero que hayan disfrutado de esta poesía acerca de la existencia de nuestro Dios y de cómo tenemos más razones que las que presenta esta poesía, ¿verdad?, para confiar en nuestro Dios, ese Dios maravilloso que todos nosotros tenemos. Vamos a orar para estudiar la palabra de Dios. Querido Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre celestial, estamos dándote las gracias en esta hora, porque tú nos concedes el privilegio bendito de llegar hasta este lugar y juntos tener la oportunidad de hablar acerca de ti, de tu amor, de tu cuidado, de tu compañía, y cómo, Señor, nosotros, a pesar del mundo en que vivimos, podemos confiar en ti, que eres nuestro Dios. Estamos pidiéndote, Señor, en esta hora, que tu Espíritu Santo esté con nosotros, de tal manera que podamos entender tu mensaje, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarle a abrir sus Biblias en Primero de Reyes, libro Primero de los Reyes, capítulo 19,
versículos 1 al 6. Primero de Reyes 19, versículos 1 al 6. Dice la palabra de Dios: Acab contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y que había matado a todos los profetas. Entonces Jezabel envió un mensajero a decir a Elías: que los dioses me castiguen si mañana a esta hora no he puesto tu persona como la de ellos. Viendo eso, Elías se levantó y se fue para salvar su vida. Al llegar a Berseba en Judá, dejó a su criado allí. Él se fue por el desierto un día de camino. Al llegar se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo: basta ya, Señor, quita mi vida, que no soy yo mejor que mis padres. Se echó debajo del enebro y se quedó dormido. Pero el ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Elías miró y vio a su cabecera un pan cocido sobre las ascuas y un vaso de agua. Comió, bebió y se volvió a dormir. Queridos hermanos, para que ustedes puedan entender un poquito lo que está pasando acá, está comenzando el texto diciendo que Acab, que era el rey de Israel, le dio la nueva a Jezabel de todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a los profetas. Eso dice el versículo 1. Lo voy a ubicar en lo que está pasando en esta historia. Acab era el rey de Israel. Jezabel era su esposa, su mujer. Pero Acab, que era el rey de Israel, que se suponía que era un cristiano, había elegido como esposa a Jezabel, que era una mujer pues es decir, venía de una familia donde no se respetaba a Dios, donde se practicaban cultos idolátricos, donde, es decir, para nada se respetaba a Dios verdadero. Pero Acab hizo eso, que no debió haber hecho, pero se casó con ella. Y cuando Jezabel deja su país y se casa con Acab y viene a Israel, Jezabel trae las creencias de ella y las mete en la nación. Y comienza a sembrar en la mente de la gente que habían otros dioses, aparte del Dios del cielo, que eran representados por formas. Entonces ahí estaba pues un muñeco que representaba a alguien que le habían dicho que se llamaba Baal, otro con apariencia de mujer que se llamaba Astarte. Y ella empezó a sembrar ese culto por todo el país. Ahora, el culto generalmente, tanto a Baal como a Astarte, consistía en que ella mandaba construir grandes templos, y en esos templos se consagraban sacerdotes y sacerdotisas, profetas y sacerdotisas. Y entonces el culto consistía en que los hombres del país iban a esos grandes templos, y esas sacerdotisas, que generalmente eran 1000 por cada templo, debían complacer sexualmente a los hombres que iban allí a ese templo. Ya ustedes se imaginarán la degradación moral que empezó a meterse en el país. Gente pues hundiéndose en el pecado, los hombres hundiéndose en el pecado. ¿Cómo se quedarían las señoras, las esposas de esos hombres cuando sabían que ellos se iban a adorar a Baal, y cuya adoración era en una fiesta libertina de pasiones desordenadas? Elías, en contraste, por ese tiempo, era el profeta de Dios. Y Dios le dice a Elías: mira, Elías, está bueno ya de que esta gente esté haciendo todas estas barbaridades. Convoca al pueblo para una reunión. Elías convoca al pueblo, los lleva al monte que se llama Carmelo. Cuando Elías llega allá, convoca también a los profetas de Baal y Astarte, que eran en total 850. Y cuando llegan allá, todo el mundo, el pueblo se convocó. Digo, el rey también fue y le dice: mira, hoy yo los he convocado acá porque hoy vamos aquí a demostrar cuál es el Dios verdadero. Si es el Dios que hemos creído siempre los israelitas, el Dios en quien yo creo, o esos muñecos que ustedes tienen que se llaman Baal y Astarte. Este es el asunto. Vamos a hacer 2 altares.
uno por el Dios verdadero y otro por varias tarteas. Y el concurso, podríamos decir de alguna manera, consiste en que vamos a hacer el altar, vamos a poner el buey, y el Dios verdadero va a hacer que caiga fuego y queme ese buey como sacrificio a él. ¿Ok? Ok, ahí estuvieron de acuerdo. Y dice que temprano en la mañana, 6 de la mañana, los 850 profetas de Baal prepararon allí la piedra, hicieron el altar, mataron el buey, lo pusieron leña y empezaron a pedirle a Baal y a Astarte: responde con fuego, manden fuego por favor, fuego por favor. Pasaban las horas, fuego por favor. ¿Pero qué puede hacer un muñeco? Dice la Biblia en el libro de los Salmos, capítulo 115, que los ídolos de los hombres tienen ojos, pero no ven, oídos y no oyen, tienen pies y no andan, boca y no hablan. Es muñeco. Y el salmista David ahí dice: los que los hacen y los que confían en ellos son igual que ellos. Y ahí ellos pidiendo por favor. Y Elías, pues un poco ya que lo ve sudando y brincando y saltando, le dice: oye, llámelo más fuerte, a lo mejor que está durmiendo, a lo mejor no lo oyó porque está de viaje, llame más fuerte. Y ahí ellos, llegó el momento sobre el mediodía que ellos cogieron navajas y empezaron a cortarse. Le decían: Baal, por favor, mira lo que estamos haciendo, necesitamos fuego. Pero un muñeco no puede hacer nada. Eso es tontería. A las 3 de la tarde, Pastor Elías le dijo: bastante chance le di. ¿Verdad? Pastor se ríe porque es una historia que yo le hice a él. Bastante chance le di. A las 3 de la tarde dijo: ahora me toca el turno a mí. Y Elías coge y hace su altar, lo reparó. Dice que puso la leña, puso el buey y le dice a la gente: háganme una zanja alrededor del altar. Hicieron una zanja y dice: ahora échenle agua a eso. No sea cosa que estos tramposos, mentirosos digan que yo tenía fuego por ahí escondido. Le echaron agua y agua y agua. Dice que chorrió y la zanja de la orilla se llenó. Y ahí Elías dijo: Dios mío, necesito que mandes fuego. Demuestra aquí que tú eres el verdadero Dios. Y dice la palabra de Dios que cayó fuego, un fuego de Dios tan poderoso que quemó el buey, la leña, las piedras. Dice la Biblia que el fuego lamió el agua que había en la zanja, consumió todo. Ahí, cuando esos 850 mentirosos y estafadores vieron eso, dijeron: a correr. Y Elías dijo: que no se escape ni un farsante de esto, me los agarran a todos. Y ahí los agarraron. Cuando los agarraron ahí los 850, Elías, ¿qué hacemos? Dice: quítenle la cabeza, mátenlos a todos. Eso no van a meter más mentiras ni van a engañar más a este pueblo. Y ahí los mataron. Dice Primero de Reyes 19: cuando Acab le dijo a Jezabel lo que Elías había hecho y cómo había matado a los profetas, Jezabel dice: llévenmele un recadito a Elías. Díganle a Elías que digo yo, Jezabel, la reina, que si mañana a esta hora yo no he puesto la vida de él como la de ellos, en otras palabras, yo debo de llamarme Jezabel, que los dioses me castiguen. Cuando Elías recibió este aviso, Elías temió por su vida. De hecho, yo creo que a cualquier persona que amenazan de muerte va a temer por su vida. A mí me han amenazado ya muchas veces de muerte por ser cristiano, por ser fiel a Dios. Me han amenazado. Le contaba al pastor hace poco, allá me fueron a matar por la madrugada a la casa. Una muchacha, y después la policía fue y le investigó y decía que por la madrugada el diablo se le había aparecido y le había dicho que me fuera a matar. Y allá fue con un cuchillo y le cayó a cuchilladas a la puerta de la casa. Y cuando alguien tiene una amenaza de muerte, eso es el problema. Pero no quiero que se detengan quizás a pensar en el problema, sino en una pregunta que nace de ahí. ¿Cómo es posible que si Elías es un hombre de Dios, un siervo de Dios, un profeta de Dios,
está haciendo la obra de Dios, ¿cómo es posible que ese hombre de Dios esté en problemas? ¿Saben que hay una tendencia de los seres humanos a creer y a pensar que los hijos de Dios no tienen problemas? Hay muchas personas, muchas veces inclusive, que son cristianos, que cuando le viene un problema salen a reclamarle a Dios y a decirle: Dios mío, pero si yo soy tu hijo, si yo te amo, si yo te entregué el corazón, si me bauticé en la iglesia, ¿cómo es que me está pasando esto? ¿Cómo es que estoy teniendo problemas? ¿Saben? Decirle eso a Dios es estarle reclamando algo que Él nunca dijo. En la palabra de Dios usted no va a encontrar en ningún lugar que Dios dice que cuando alguien le entrega la vida, Él le va a hacer un muro alrededor y le va a poner una cubierta de tal manera que no le pase nada. Los hijos de Dios viven en este mundo. Pueden ser tocados por la enfermedad, por el dolor, por la tristeza, por el desempleo, por las deudas, igual que todo el mundo. Hay una grande diferencia. Los hijos de Dios, cuando llega el dolor, la deuda, el sufrimiento, la enfermedad, la tristeza, tienen una grande ventaja. ¿Saben cuál es? Que no están solos, Dios está con ellos. Decía el salmista David: aunque yo ande en el valle de la sombra y de la muerte, yo no voy a tener miedo, porque tú estarás conmigo. El Señor está diciendo: yo no te voy a abandonar, yo no te voy a dejar. Tú puedes estar seguro que yo voy a estar a tu lado. Puedes estar pasando por lo peor de lo peor. Tú puedes estarte cayendo a pedazos por lo que la vida te ha traído, por lo que te han hecho. No tengas temor, yo estoy contigo. Que muchas veces nosotros pensamos: pero ¿por qué me está pasando esto? Si yo solo lo que he hecho es servir a Dios. Vives en un mundo donde la injusticia reina, donde muchas veces te llega lo que no te toca. Pero Dios es bueno y te está diciendo: cuando pases por el agua, yo estaré contigo. Los ríos no te anegarán. Si pasas por el fuego, no te vas a quemar ni la llama arderá en ti. Cree, confía, dice el Señor, porque yo voy a estar con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. Yo recuerdo cuando estaba en el servicio militar, día 23 de agosto del año 2005. Salí de mi casa para la unidad militar. Ya yo le dije a ustedes el día sábado cómo es el asunto del transporte allá. Hay que salir, pues, aventurarse a ver qué usted consigue para viajar. Y yo había hecho la mayor parte del recorrido, tenía que viajar unos 150 kilómetros. Ya yo había hecho como 110, 115 kilómetros. Me faltaba el último tramo. Y ahí pues estuve como 3 horas esperando, con un grupo de personas se fue acumulando, esperando a ver qué otro transporte agarramos para seguir. Finalmente apareció un tractor agrícola, pero traía detrás una carreta, un carretón. Y ahí nos metimos como 40 personas en ese carretón, como sardinas en el agua. Y yo me monto en la parte de atrás, lo último de atrás de esta carreta. Ahí me pongo yo. Fui de los primeros, estaba 19 años, 10 años. Fui de los primeros en subir. Pero cuando yo estoy arriba, yo siento que algo me dice: bájate y móntate en la parte de delante. Yo estaba en el final, atrás, en la esquina atrás, lo último. Y yo sentí como que me hablaron, me dijeron que me bajara y me montara por el frente. Y yo aquí estoy bien, aquí quiero ir. Y ahí me quedé. Pero otra vez la gente seguía subiendo y yo volví a escuchar: bájate, móntate por el frente, vete por delante. Y yo no quise hacer caso. Pero por tercera vez yo volví a escuchar aquello y me dije: bájate, vete por el frente. Ahí bajé, fui, me subí por el frente. Había un lugarcito ahí como para mí. Ahí me quedé. Salimos unos 7, 8 kilómetros más adelante, bajando una loma. Aquello perdió los frenos, el control, empezó a tomar velocidad. Esos equipos no tienen estabilidad, es un equipo del campo. Aquello empezó a dar bandazos y bandazos. Y yo veía que la gente que venía allá detrás, donde yo venía, empezaron a salir volando por los aires. Y empezaron a salir disparados por los aires cada vez que aquello daba un tironazo.
Finalmente aquello se volcó, dio vueltas. Cuando yo vi que empezó a pasar aquello, yo me agaché en el lugar donde estaba, me agarré y puse dentro de mí y dije, donde vaya esto voy yo. Y ahí me agarré duro. Queridos, 5 personas murieron al momento. De los que venían allá detrás, salieron, caían en la calle, muertos al momento. Y 17 personas estuvieron graves, muchos días, debatiéndose entre la vida y la muerte. A mí no me pasó absolutamente nada. Ni un rasguño, ni un golpe, nada, absolutamente nada. El Señor nunca dijo, tú no vas a estar en medio de accidentes. El Señor dijo, si tú estás en medio de un accidente, yo voy a estar contigo. Mis ángeles te van a custodiar. Mi bendición va a estar contigo. Yo voy a estar a tu lado. Tú confía que tú no andas solo. Yo voy a estar contigo. Queridos hermanos, en toda la Biblia ustedes van a encontrar que la gente de Dios, José, el pueblo de Israel, Daniel, los 3 jóvenes hebreos, donde quiera que se le presentó el peligro, Dios estaba con ellos. Ahora, para Elías, esta amenaza de muerte era lo peor. Fíjense si era terrible para él esta amenaza de muerte, que ustedes cuando leen el capítulo 19 van a ver que Elías le dice a Dios, Señor, basta ya. En otras palabras estaba diciendo, Señor, yo no aguanto más. Señor, hasta aquí llegué. Señor, ya yo no soporto más. De aquí para adelante no me da el corazón, no me dan las fuerzas. Basta ya, dice Elías. Ahora, queridos hermanos, de ahí yo saco una lección pero súper importante. Y es el hecho de que, miren, muchas veces el diablo nos va a cerrar el círculo, nos va a cerrar al punto que nosotros vamos a creer que ya no hay salida. Inclusive muchas veces nos va a tocar y nos va a hacer sufrir, nos va a arrancar lágrimas. Pero hay una solita cosa que el diablo no puede hacer, y no pudo hacerlo con Elías. Lo único que el diablo no puede hacer es impedir que tú clames y le hables a Dios. Él puede hacerte llorar, puede hacerte sufrir, pero Él no puede cerrar tu boca. En cualquier momento de la vida, por muy apretada que esté la situación, tú puedes alzar tus ojos al cielo, mirar a Dios y decirle, Dios mío, ayúdame. Y dice en Jeremías 33:3 que Dios dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Alabado sea el nombre de Dios. La promesa de Dios es, cuando tú clames, sus oídos están atentos para escuchar la oración de cada uno de nosotros. Queridos hermanos, me llama la atención que cuando peor estaba la cosa, cuando Elías creyó que hasta ahí llegó la cosa, cuando Elías creyó que la única salida que había para su problema era la muerte, Elías decía, para que me mate Jezabel, mejor que me mate Dios. ¿Saben? Muchas veces hay seres humanos que llegan a un punto que creen que la única salida que tienen es la muerte. Yo quiero decirle algo a ustedes esta noche. La muerte nunca fue salida para ningún problema. Eso es una vía de escape que la gente ha inventado, pero eso no le resuelve el problema. Mucha gente que ha intentado quitarse la vida han fallado en el intento. Sin embargo, le ha tocado después por años cosechar las consecuencias de esa forma de quererse quitar la vida cruzada. Y cuando más apretada estaba la cosa, cuando Elías creyó que ya no había más salida, dice que Elías se tiró debajo del enebro de un árbol queriendo morirse. Y dice que ahí llegó la ayuda que estaba esperando. Dice que un ángel de Dios llegó y le tocó. Ahora, hay otra lección importante ahí. El hecho de que Elías se sentara debajo del enebro a esperar a ver qué iba a pasar, me enseña algo a mí. Dice en el libro de los Salmos, capítulo 37, versículo 5, dice: Dios, Jehová, es mi pastor, y nada me faltará. Dice: Dios es mi pastor, y nada me faltará. Dice: Dios es mi pastor, y nada me faltará. Dice: Dios es mi pastor, y nada me faltará. Dice: Dios es mi pastor, y nada me faltará. Dice: Dios es mi pastor, y nada me faltará. Dice: Dios es mi pastor, y nada me faltará. Dice: Dios es mi pastor, y nada me faltará. Dice: Dios es mi pastor, y nada me faltará. Dice: Dios es mi pastor, y nada me faltará. Dice: Dios es mi pastor, y nada me faltará. Dice: Dios es mi pastor, y nada me faltará. Dice: Dios es mi pastor, y nada me faltará. Dice: Dios es mi pastor, y nada me faltará. Dice: Dios es mi pastor, y nada me faltará. Dice: Dios es mi pastor, y nada me faltará. Dice: Dios es mi pastor, y nada me faltará. Dice: Dios es mi pas
encomienda a Jehová tu camino y espera en Él y Él hará. ¿Saben que muchas veces los seres humanos no queremos esperar? ¿Saben que muchas veces los seres humanos le decimos a Dios, Señor, ayúdame? Y Dios dice, le voy a ayudar. Y ya Dios se está disponiendo a preparar la ayuda para mandarla. Pero cuando Dios quiere, mira, ya yo no estoy ahí porque ya yo me fui por mi cuenta. Porque no estamos dispuestos a esperar. Los seres humanos somos pues agitados. Queremos andar siempre al rápido. Inclusive hay seres humanos que le ponen horarios a Dios. Señor, ayúdame. Mira, te voy a dar fecha para tal hora. Te voy a poner de plazo tal día. Pero Elías se quedó esperando. Y el secreto en la vida cristiana para recibir las bendiciones de Dios es encomendar las cosas en las manos de Dios, esperar, y Él lo va a hacer. Escuché al pastor Guillón contar en uno de sus sermones que cuando él se mudó del Perú al Brasil se le perdió su hijo. En el primer día que salió a hacer compras, su niño de 4 años se le perdió. Imagínese usted llegando a un país inmenso como Brasil, que no sabía ni hablar portugués todavía, y se le pierde su nene de 4 años. Dice que él y su esposa Sara se volvieron como locos. Empezaron a dar vueltas, a buscar por donde quiera que habían estado. El nene no aparecía. Y dice que un policía que les vio nervioso le dijo, ¿qué les pasa? Perdimos a nuestro niño. Ahí medio, menos mal que el español y el inglés y el portugués se parecen un poco, y ellos le explicaron ahí un poco, se habían perdido al niño. El policía le dijo, no se preocupe, lo vamos a encontrar. El policía empezó a ayudarle a buscar, pero nada. El policía le dijo, miren, a las 6 de la tarde lo vamos a encontrar. Eran las 2 de la tarde, dice el pastor. ¿Qué clase esperas? Y él le dijo, ¿cómo que a las 6? Si a las 6 este grande centro comercial en el que ustedes están va a cerrar. Cuando el centro comercial cierre, todo el mundo se va a su casa. Aquí no queda nada, ahí lo vamos a encontrar, en algún lugar va a estar. No se preocupen. Dice el pastor que aunque eran muchas horas, pero no tenía otra, tuvo que esperar. Queridos hermanos, dice el pastor que cuando estaba llegando a las 6 de la tarde, dice que él vio lo que le había dicho el policía. Dice que la gente empezó a salir, a moverse, a tomar buses, a tomar sus carros, y aquel lugar, dice que el grande centro comercial que había estado bien lleno, empezó a quedarse desierto. Todo el mundo comenzó a irse. Pero dice el pastor que juntamente con la llegada del horario de las 6, también empezó a caer la noche. Y no solamente que aquello se quedó desierto, sino también que se empezó a poner oscuro. Pero dice que no solamente oscuro, dice que empezó a caer una llovizna fría, húmeda, neblina, de tal manera que el ambiente se puso bien pesado. Y él empezó a caminar a prisa, buscando por todo lugar. Dice que de pronto vio allá, en una parada de un autobús, con un palito en la mano, jugando en el piso, vio a su hijo. Y dice el pastor que él corrió, lo abrazó, lo besó. Decía, Dios mío, gracias. Dice que él le dio las gracias al policía, le llevó al carro, iba, pues, él gozoso, dice, Señor, gracias. Le pasaba la mano en la cabeza de vez en cuando, soltaba el timón y le ponía la mano en la cabeza. Y dice que él notaba que su hijo lo miraba así como él dice, mi papá, ¿qué tiene? Y él cuenta que cuando llegaron a la casa, él veía que el niño como que estaba, pues, ajeno a lo que estaba pasando. Y él le dice, hijo, hoy cuando te perdiste, ¿tú no estabas con miedo? Así que el niño le dijo, ¿yo con miedo? ¿Por qué? Pues porque cuando un niño pequeño de 4 años como tienes tú se pierde, lo lógico es que sienta miedo. Y el niño le dijo, pero papá, yo no estaba perdido. Yo te estaba esperando. ¿Tú no me ibas a ir a buscar? ¿Por qué le cuento esta historia? Porque tiene que ver con esperar. Muchas veces las cosas se nos pueden estar poniendo oscuras en la vida. Miramos a la derecha y vemos
todo oscuro, a la izquierda todo oscuro, al lado, delante, detrás. Muchas veces puede ser que sintamos que en medio de nuestros problemas, de nuestras angustias, todo el mundo se fue y nos estamos quedando solos. Puede ser inclusive que sintamos que la gente es indiferente, sintamos frialdad de la gente hacia nuestros problemas. Yo te digo algo esta noche. Aún cuando puede estarte pasando algo como eso, tú no estás perdido. Tú solamente tienes que esperar y Cristo Jesús va a llegar. La ayuda va a llegar. Elías creyó que ya lo único que había delante de él era la muerte. Y en ese momento llegó la ayuda, llegó el ángel de Jehová. Termina el pasaje diciendo: el ángel llegó con comida para Elías. Elías lo que más necesitaba en ese momento era comida. Ustedes van a ver que había caminado mucho por el desierto. En el desierto, ustedes saben, no se consigue nada. Y ahí yo aprendo una última lección de este pasaje. Y es que Dios siempre va a llegar con lo que tú necesitas, no con lo que tú quieres. Saben, los seres humanos muchas veces somos dados a pedir lo que queremos. Y no nos atrevemos a decirle a Dios: Señor, dame lo que necesito. Yo siempre he tenido una premisa en mi vida: Dios sabe lo mejor para mí. Por tanto, cuando yo le pido, yo le dejo saber lo que yo quiero, pero siempre digo: Señor, pero si tú crees que hay algo mejor, o si tú crees que esto no me conviene, yo te autorizo a que tú me des lo que yo realmente necesito. Elías necesitaba pan y agua, necesitaba comida. Llegó el ángel de Dios, demostrándole que Dios estaba con él. Llegó para cubrir las necesidades que él tenía en ese momento. Y dice que en cuanto Elías comió, Elías se durmió. Cuando hay un problema uno no puede dormir. Pero el hecho de que Elías se durmió después de haber comido nos dice que la paz había llegado a su corazón. Las nubes se habían despejado. Ahora él estaba seguro de que Dios estaba con él. Viajaba un día en avión desde Ciudad de La Habana a Santiago de Cuba, unos 1000 kilómetros aproximadamente. Pero yo todavía debía, después de Santiago de Cuba, viajar unos 250 kilómetros más hasta donde estaba mi familia. Y cuando estaba en el aeropuerto esperando, no hay muchos vuelos allá. Quiere decir que aunque el salón es bien grande, tiene muchos lugares para sentarse, como no hay muchos vuelos, son 60, 70 personas cuanto más en un vuelo, se pierden en ese salón tan grande. Y yo recuerdo que me fui a una esquina por allá solo, estaba solito, bien lejos de donde estaba, inclusive las puertas, la gente se sienta cerca de las puertas de salida. Estaba bien lejos ya. Y de pronto veo una muchacha que viene caminando, una muchacha elegante, bonita. Y yo la veo que viene caminando, pero de frente a mí y mirándome a los ojos. Y yo traté de ver si era que la conocía o algo, pero no se me hacía familiar. Ella venía vestida un poquito quemada. No venía tan bien vestida. Y yo pues ya sentí vergüenza de que ella me viera mirándole y quité mi vista. Y con el lado del ojo miraba a ver si ella me seguía mirando y seguía. Yo la veía que ella seguía avanzando por donde yo estaba. Ya yo miré mi cara completa y el diablo se me está apareciendo acá. Y ella llega directo y me dice: buenas. ¿Te vas para Santiago? Sí, voy a Santiago. ¿Y usted es de Santiago? No, yo no soy de Santiago. Yo soy de Baracoa. Dice: ¿y usted es pastor? Le digo: sí. Y dice: yo he visitado su iglesia. Entonces, claro, es imposible que uno pueda recordar. La iglesia de Baracoa tiene 400 miembros.
y yo no podía recordar a alguien que visitó un día la iglesia, no podía recordar. El hecho es que, la muchacha se sienta ahí conmigo, empezamos a conversar y yo tengo un compromiso con Dios, y es que el que se sienta cerca mío va a escuchar hablar de Jesús. Es un compromiso que yo tengo con Dios, porque eso es lo mejor que yo tengo, y cuando uno tiene algo pues muy bueno, lo que tiene que hacer es compartirlo con otros. Y ahí yo empecé a hablarle de Jesús, y ella, nos montamos en el avión, nos sentamos juntos en el avión, y ella tenía problemas, y yo empecé a hablarle de Jesús. Le hablé de parte de esto, de qué bueno es creer en Dios, qué bueno es esperar en Él. El hecho es que esa muchacha se pasó las 2 horas de vuelo llorando. Cada palabra que yo decía parece que tocaba su corazón. Finalmente llegamos a Santiago de Cuba, era ya el horario de las 4 de la tarde. Conseguir algo a esa hora para viajar hasta Baracuara, pero muy difícil. Sí, que podríamos hacer un tramo más hasta el próximo pueblo, y quizás ya ahí había que esperar hasta el otro día para seguir viajando. Pero yo decía en mi corazón, yo no quiero que esta mujer esté conmigo, que la gente me vea, quién sabe lo que puede pensar conmigo. Pero ella ahí pues se sentía entonces acompañada y protegida por un pastor, y como yo le había estado predicando a Jesús, pues ella decía, no puedo dejarlo que se cae, y quería que yo le siguiera hablando. Bueno, finalmente logramos salir del aeropuerto, tomamos un transporte, salimos del aeropuerto, llegamos a una estación de una terminal ahí pues a ver qué podíamos conseguir. Finalmente conseguimos un jeep, allá los jeep pues sacan unas licencias para transportar personas, y ahí conseguimos meternos en uno que nos iba a adelantar unos 80 kilómetros, nos iban a estar faltando todavía como 180 kilómetros más después de ahí para adelante. Bueno, al menos hasta ahí, y ahora no seguimos. El hecho es que vamos saliendo de Santiago de Cuba, y cuando estamos saliendo apenas de Santiago de Cuba, yo veo que pasa un carro bien moderno, carro como los que hay acá, bien moderno, de una agencia de renta de autos a los extranjeros, a los turistas. Lo veo que pasa por mi lado, y yo no sé cómo me pareció ver la cara del conductor, y me pareció bien conocido, y le pedí por favor al chofer del jeep, le dije, mira, enciende las luces y apágala, y yo voy a estar sacando el brazo aquí a ver si por casualidad ese carro pues se detiene. Y ahí el chofer me ayudó, empezó a hacerlo, y veo por allá que el carro se detiene, y ahí le digo, cuando llegamos ahí cerca del carro, en efecto era una persona que yo conocía, y le pregunté, y me preguntó, ¿dónde vas? Le dije, bueno, ahora voy hasta tal pueblo, pero quiero llegar hasta Baracoa. Y dice, yo voy para allá, ven. Él solo. Por supuesto, ella se bajó conmigo y se metió también en el carro. Pero cuando yo me monté, ya no hablé más con ella, solamente le dije algo. Le dije, lo que te conté en el avión fue la teoría de quién es Dios. Y lo que acabas de ver es lo que Dios hace en favor de aquellos que creen en Él. Ella ese día recibió no solamente la clase teórica, también recibió la clase práctica. ¿Por qué te cuento esta historia? Porque tú no eres capaz de imaginar las cosas que Dios puede hacer en tu vida si tú decides confiar plenamente en Él. No a medias. No como dicen algunos por ahí, no, yo creo. Así, en la casa del pastor hay una señora que trabaja allí, mirando a la abuelita, y ella dice que ella cree mucho, y que ella todo lo hace con Dios. Yo le dije, ayer en la mañana le dije, Ana, me parece estar viendo a Dios, que en cualquier momento va a aparecer y decir, mira, no me digas más que me quieres, demuéstramelo. Porque hay una tendencia tan grande entre la gente de hoy día a decir, yo amo a Dios, yo creo en Él, pero hasta ahí, de ahí no pasan, no son capaces de comprometerse con Él, de vivir con Él, de establecer una relación con Él. ¿Y saben algo? Tristemente, ellos no saben lo que se están perdiendo, porque es muy lindo poder vivir una vida sabiendo que Dios está contigo. Queridos hermanos, para mí es un privilegio saber que Dios está conmigo.
Anoche le hablaba de esto, ya les conté. Hoy pues le estoy diciendo de nuevo cómo podemos confiar en nuestro Dios. Y lo único que yo quisiera es que cada uno de ustedes que está aquí en esta noche confíe plenamente en Dios. Pero confíen en Él domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Y confíen desde las 12 de la noche hasta las 12 de la noche otra vez. 24 horas. O desde las 6 de la mañana, pero que sea 24 horas. Aquellos que viven confiando en Dios de esa manera son los que tienen la oportunidad de ver cómo Dios es capaz de hacer maravillas en su vida. Que Dios me les bendiga esta noche. Que la paz de Dios esté con cada uno.